utilización de los AINES, de los anti-inflamatorios no esteroideos. Le puse acá, por ejemplo, un paciente con faringoamidalitis. ¿Qué uso? Paracetamol no, ibuprofeno. Tengo un paciente con dengue. ¿Qué uso? Tal cosa. Entonces necesito que ustedes sepan para qué se usa, cómo se usa y cuánto se usa. ¿Quién no tiene idea de la utilización de los AINES? Bien. Después, en el segundo parcial, mi tema principal ahí era los fármacos del corazón para control de la hipertensión arterial y etc. Y en el final, no tan relevante para ustedes como generales, los fármacos tranquilizantes, sedantes y hipnóticos. De esto, clonazepam, diazepam y zolpidem. Son los tres principales fármacos que para ansiedad, para hacer con que el paciente esté menos agitado o cortar convulsiones, y el otro para dormir, ¿ya? Entonces, de fármaco 1 no hay tanta cosa así, excepto AINES y cardíacos. Ya saben que los libros que utilizamos, no les vendo ningún libro, no les estoy diciendo que me saquen copia en la copiadora para nada, pero esos libros los voy a pasar en forma digital. A los que no tienen, a los que no tienen o a los que tienen de forma digital, lo volveré a subir. Sigo utilizando manual de farmacología de Aristide. Es una literatura más básica, más completa y más fácil de entender, principalmente a los estudiantes, ¿ya? Ahora, si usted quiera más informaciones, las bases farmacológicas de Goldman y Hillman. Lamentablemente, doctores y doctoras, ese libro sí lo vamos a necesitar algunos capítulos en esa asignatura, ¿ya? Por lo tanto, lo voy a pasar en digital también, Goldman y Hillman. 3, 4 capítulos necesito sacar de aquí. ¿Entendieron? Velázquez, solo complementar. No perca su tiempo con ese libro. Les decía que fármaco era toda sustancia que al ingresar en el organismo era capaz de cumplir determinada función. Y les decía que las funciones de los fármacos eran varias. Y la materia de farmacología, yo tenía farmacognosia, farmacodinamia, cinética y etc. Farmacodinamia y farmacocinética, farmacoterapia y toxicología son fundamentales para su farmacología 2. Acá, aparte de saber cómo el fármaco hace su efecto, aparte de saber qué procesos ese fármaco tiene, desde que le administro hasta que absorvo, o cómo voy a utilizar ese medicamento y qué efectos tóxicos y adversos, ya está con falta ya. Pasa. Me dijeron que vos estabas haciendo bloqueo en las carreteras por ahí, ¿verdad? De toxicología, el efecto tóxico, el efecto dañino que me va a producir un fármaco al administrar en un paciente. Vuelvo a decir, en fármaco 1 les hablaba de algunos fármacos: farmacocinética, farmacodinamia, qué efecto tóxico tendría y cómo se aplica. En fármaco 2 es fundamental, é de vital importância saber utilizar um fármaco de forma adequada. É fundamental saber como atua esse fármaco ou onde atua, porque farmacologia 2, seu primeiro parcial netamente é infecções. Vamos tratar as infecções causadas por vírus, bactéria, hongos, parásitos. Quem está levando infectologia com Castedo? Cometer o maior erro de sua vida. Bruno e Castedo juntos em sexto semestre vão sofrer, não vão ter vida, pero vão aprender hartíssimo, muito. Castedo pues, é fantástico dando infecto e vão aprender muito. Então, se unam as informações que ele vai passar de farmacologia 2 com seu ensinamento de infecto. Com a doutora Daisy também, por si acaso, foi minha docente. Eu tinha medo de Castedo. Mentira, doutor. Não estava aqui em minha época. Então, farmacocinética, dinâmica, terapia e toxicologia são as palavras fundamentais de fármaco 2. Em seu primeiro fármaco, le dizia que os fármacos têm funções de estimulação,
depresión, reemplazo e irritación. Ah, por si acaso, los que vinieron la primera clase y pensaron que solo iba a ser presentación, no, avance de tema por si acaso, ¿ya? Tema, actividad, tarea, no hay vacaciones, se terminó. Estimulación, depresión, reemplazo e irritación. Son funciones básicas que tienen todos los fármacos. Eso le dije en mi primer clase del año pasado, a los que pasaron conmigo. ¿A qué se refería el efecto de estimulación, doctora? ¿Te acuerdas? Bien, como por ejemplo si estoy sonoliento, al tomar una cápsula de cafeína o tomar un café, el café me despierta, me deja más activo, ¿cierto? ¿A qué se refiere el efecto de depresión, Doc? Usted que llegó temprano. Dígame un ejemplo, doctora. Por ejemplo, el Parkinson, que hay una activación y se inhibe para evitar los Bien. Reemplazo absaído. Te dije que iba a ser más difícil este semestre. No antihistamínico. Bom, quizás sí. Reemplazo se refiere a tenía la adrenalina que al conectarse con tal lugar me hacía una cosa, ¿cierto? Entonces tenía otro fármaco que conseguía hacer el mismo efecto, como por ejemplo salbutamol, ¿me entendieron? Entonces reemplazo es sustituir o ocupar el receptor del otro para hacer determinado efecto. Ejemplo más fácil, ¿saben qué es diabetes? Sabe que si el paciente no tiene insulina, produce diabetes, ¿cierto? Si no se produce adecuadamente, ¿y qué le doy? De forma sintética, le doy insulina a ese paciente, o sea, sustituye la otra que iba a estar. ¿Me entendieron? ¿Sí? Irritación. Al dar un fármaco a un paciente, es posible que ese fármaco no cumpla su efecto deseado. Y ahí entra literalmente la liberación de histamina. Doy una droga y esa droga, doy una droga y esa droga al ingresar en el paciente produce un efecto dañino. ¿Me entendieron? Como por ejemplo reacciones de alergia a determinado fármaco, que el paciente empieza a rascarse. ¿Entendieron? Sí. Y esta es la principal función de esta asignatura de fármaco 2, anti-infecciosa. ¿Saben qué es una infección? ¿Qué es? Cuando un agente patológico ingresa a un cuerpo. Y ese agente patológico puede ser un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, les voy a hablar de penicilina, un antibiótico. Aquí yo tengo, por ejemplo, la bacteria, y al administrar un fármaco a esa bacteria, como por ejemplo la penicilina, ella viene y me ocupa determinada función en esa célula, en esa bacteria, y ella produce una destrucción de la pared celular. Entonces, la función anti-infecciosa de la penicilina es un antibiótico que me destruye la pared celular de la bacteria. ¿Me entendieron? Existen otros fármacos que tienen acción infecciosa que lo que hacen es paralizar el germen para que no pueda alimentarse y literalmente muere de hambre. Bacteriostático, pero por ejemplo tengo un antiparasitario que es albendazol que lo hace esto. Lo paraliza el parásito y el parásito muere de hambre literalmente. La ivermectina tiene un mecanismo similar también, ¿no? Solo que la ivermectina cambia el pH y hace con que se explota el parásito. Entonces, vamos a estudiar en fármaco 2 las infecciones. ¿Está bien? Le decía que todo fármaco podría ser de acción local, sistémica e indirecta. Eso es fármaco 1. Estoy haciendo una revisión de su semestre anterior. Cuando hablo fármaco de acción local, administro un medicamento y ese medicamento actúa ahí, vía tópica. ¿Me entendieron? Y si ese fármaco se absorbe, va a la parte
del estómago o va a la parte de la sangre o de alguna forma ingresa a tu cuerpo de forma general, circula por el cuerpo, él va a hacer un efecto sistémico. ¿Me entendieron? Eso es fundamental, porque hay patologías que usted me va a dar tratamiento tópico y hay patologías que le va a dar tratamiento sistémico. ¿Está bien? Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta porque se le puso un aro y ese aro se infeccionó. Ahora el paciente está con la oreja gigantesca de hinchada. ¿Le da un fármaco en crema o le da un fármaco por tableta o por vena? Si le das un fármaco en crema, ele va a hacer su efecto. Belleza, funciona. Pero si le das un fármaco por vena o por tableta, ¿va a hacer su efecto? Sí. Entonces, ¿qué podría hacer si es muy grave la cosa? Le doy en crema y le doy en tableta. Le voy a hacer terapia combinada, local y sistémico. Doctor, no entendí por qué el loco iba a hacer esto. Porque al tener acá esta parte y le das mediante crema, le está actuando de fuera hacia adentro. Y al dar de forma sistémica, de adentro hacia afuera, le vas a hacer doble terapia con el mismo fármaco para hacer un efecto mucho más práctico. ¿Me entendieron? Aquí necesitan entender esas definiciones: fármaco local y fármaco sistémico, fármaco tópico y otra cosa. ¿Qué situación podría hacer con que ese fármaco tópico no funcione adecuadamente? ¿Quién me ayuda? Le pasé una crema. ¿Qué podría hacer que no se absorba adecuadamente ese fármaco o que no haga su efecto de buena forma? El paciente tiene exceso de sudor o es una área que es muy húmeda, podría afectar. ¿Qué más? Suciedad. ¿Ah? Suciedad. ¿Qué más? ¿Ah? El sol puede afectar. Entonces hay varios factores: sol, lluvia, viento, tierra, suciedad. Entonces yo tengo que saber decidir, de acuerdo a la necesidad del paciente, cuál tratamiento va a ser más adecuado, sea A, B o C. ¿Me entendieron? ¿Qué podría afectar para que ese fármaco no se absorba adecuadamente? Por ejemplo, en la parte digestiva. Si le doy fármaco por vía oral, ¿qué podría hacer con que no se absorba adecuadamente? Que lo tome con otro tipo de, que no sea agua, digamos una soda gaseosa. Que lo tome con algo que lo va a inutilizar, que le va a inactivar ese fármaco. Puede ser, ¿qué más? ¿Ah? Paciente con vómito, porque le toma su tableta y pum, lo bota hacia afuera. Paciente con diarrea, porque no Diarrea. va a tener una absorción. También eso me hace con que no se absorba adecuadamente, porque para absorber un fármaco necesita un tiempo adecuado. ¿Qué le puede hacer en ese caso? Si el paciente no puede recibir tópico, no puede recibir vía oral, ¿qué le daría? Endovenoso, intramuscular. Entonces todas las vías de administración serán fundamentales para esa asignatura. ¿Me entendieron? Ustedes ese semestre van a pelear contra los microorganismos que hace billones de años están por ahí. A ver quién vence, ustedes o las bacterias. Ay Dios, tengo miedo. Efectos tóxicos y efectos colaterales, señoritos y señoritas. Aquí en esa asignatura nunca fue tan importante la frase de Hipócrates: primo non nocere. Ahora sí, no es de David Guetta, Anitta, Badabum, Hipócrates. Y cuando Hipócrates decía primo non nocere, primero no hago daño, le juro que no voy a hacer daño, dice que cuando tengo un paciente y ese paciente necesita un tratamiento, yo necesito tener total conciencia que al administrar un fármaco, ese fármaco va a funcionar, va a tener su efecto adecuado, es la mejor opción del paciente. Imagínense que aquí tuviera una cucaracha en esa sala y le digo, maten la cucaracha. No estoy diciendo que hagan esto por si acaso, déjala pobrecita. Y venga uno con un chinelo y pum, lo mata la cucaracha. Y venga otro con una arma y pa, da un tiro en la cucaracha. ¿Las dos formas le mataría? Sí, las dos formas son capaces de matarla. Pero si puedo resolver con algo básico, ¿para qué voy a usar medidas extremas? Hay fármacos que están disponibles, pero no lo van a usar. Por ejemplo,
em uma faringoamidalitis bacteriana. Que fármaco utilizam normalmente? Amoxicilina. Perfeito. E se eu lhe dissera que podem dar também um fármaco chamado imipenem? Escutaram falar? É um dos fármacos mais potentes que temos. Ou uma vancomicina. Ou uma piperaciclina com tazobactam, que são fármacos de última linha. Vocês podem utilizar? Sim. Que dizem, doutores? Podem usar? Sim. Lo usam? Não deve, porque, primo, não quero. Prefiro, passem, venham, jovens, matar a saudade. Prefiro não dar tratamentos demasiadamente fortes, porque ele vai produzir dano ao paciente. Me entenderam isso? Outro. ¿Alguien ya compró medicamento a la caserita de la esquina? A la tiendita de la señorita, de la abuela, de la tía? ¿Sí?